Siempre me dijeron que trabajar en el turno nocturno en McDonald's era una prueba de paciencia y resistencia. La mayoría de los clientes que llegaban a las 2 o 3 de la mañana eran borrachos que pedían hamburguesas mal articuladas, o camioneros con la mirada perdida que buscaban un café para seguir en la carretera. Pero esa noche, algo distinto ocurrió. Algo que jamás pude olvidar. El reloj marcaba las 2:47 am cuando vi un coche detenerse frente a la ventanilla del autoservicio. No lo había escuchado llegar, como si hubiera aparecido de la nada. Sus faros estaban apagados, y el motor apenas vibraba, un ronroneo bajo, casi irregular, que parecía fallar a propósito. Me acerqué al micrófono del intercomunicador, aclarando mi garganta antes de pronunciar el típico: "Bienvenido a McDonald's, ¿puedo tomar su orden?". Al principio, no hubo respuesta. Solo un chisporroteo en la línea, como si el viento soplara directamente en mi oído. Y entonces, una voz surgió. Era profunda, lenta, distorsionada, como si hablara desde el fondo de un túnel. "Quiero lo que se cocina después del cierre". Me quedé congelado. No entendía lo que había pedido. Pensé que era alguien borracho jugando a asustarme, así que contesté con una risa nerviosa: "Lo siento, señor, ¿podría repetir su orden?". Hubo silencio, pero el chisporroteo aumentó, y en ese ruido escuché algo parecido a respiraciones entrecortadas, o quizás sollozos. Luego, la misma voz volvió, más fuerte, casi un gruñido: "Dame lo que nunca sacan al menú". El estómago se me encogió. No había manera de que alguien normal hablara así. Me asomé por la ventanilla y vi el coche. Era un sedán viejo, oxidado, con las ventanas tan oscuras que no se podía ver dentro. Ni una figura, ni un movimiento. Solo un destello en el parabrisas, como si alguien me observara desde un lugar mucho más profundo que un simple asiento delantero. Una ráfaga de aire helado atravesó el pasillo de la cocina y se me erizó la piel. Mi compañero de turno, Julián, que estaba limpiando las freidoras, me preguntó qué pasaba. Le dije que no lo sabía, pero que el cliente pedía algo extraño. Julián frunció el ceño, pero antes de que pudiera decir más, la voz volvió: "Tengo hambre. Dame lo que guardan en el congelador detrás de la carne". Me quedé sin aire. Solo los trabajadores sabíamos que, detrás de los contenedores de carne congelada, había una cámara pequeña, nunca usada, donde se almacenaban cajas viejas y empaques que ya no se pedían. Lo extraño era que nadie externo podía saberlo. Julián me miró sorprendido, y con un hilo de voz me susurró: "¿Cómo sabe eso?". El coche seguía inmóvil, esperando. Las luces interiores del local parpadearon y por un segundo vi mi reflejo en la ventanilla. Pálido, con los ojos abiertos como platos. Sentí que si no atendía esa orden, algo peor iba a pasar. Tragué saliva y, contra todo instinto, murmuré en el micrófono: "Está bien. Espere un momento". Y caminé hacia el congelador, sin saber que con ese paso estaba abriendo la puerta al horror. El pasillo que llevaba al congelador siempre me había parecido desagradable, pero esa noche cada paso se volvió insoportable. El aire estaba más frío de lo normal, y el zumbido de los refrigeradores tenía un eco extraño, como si resonara dentro de mi cabeza. Sentía que cada parpadeo duraba demasiado, como si el lugar quisiera envolverme en una oscuridad más densa de lo habitual. Al abrir la pesada puerta del congelador, una ráfaga helada me golpeó de lleno, cortándome la respiración. El olor a carne cruda y empaques húmedos me revolvió el estómago. La luz fluorescente del interior parpadeaba, bañando las cajas apiladas con destellos irregulares que parecían simular movimiento entre las sombras. Julián me había seguido, aunque claramente nervioso. "Hermano, esto no tiene sentido. ¿Qué diablos quiere ese tipo?". Yo no supe qué responder. Solo señalé hacia el fondo del congelador, donde una puerta de metal oxidada se encontraba medio cubierta por cajas olvidadas. Era pequeña, casi escondida, y llevaba años sin abrirse. El gerente nos había dicho que ahí solo se almacenaban cosas antiguas, inventarios de proveedores que ya no existían. Nunca había razón para acercarse. Pero ahora esa voz lo había pedido. Esa voz sabía que estaba ahí. Tragué saliva y, con las manos temblorosas, empecé a mover las cajas. Cada arrastre resonaba como un rugido apagado en el silencio del congelador. Finalmente, dejé al descubierto la puerta. La manija estaba cubierta de escarcha, como si nadie la hubiera tocado en décadas. "No lo hagas", susurró Julián, dando un paso atrás. Pero lo hice. Giré la manija.
Un chillido metálico inundó el aire al abrirse la puerta, y de inmediato un olor repugnante me golpeó. Mezcla de grasa rancia, óxido y algo más. Algo que olía a podredumbre. La habitación era estrecha, apenas iluminada por una bombilla amarilla que oscilaba como si fuera a apagarse en cualquier momento. Dentro, había cajas negras sin etiquetas. Algunas parecían manchadas con líquidos secos, oscuros, imposibles de identificar. Entonces escuchamos el ruido. No venía de la caja registradora, ni del auto en la ventanilla. Venía de dentro. Un golpeteo débil, húmedo, como carne siendo arrastrada. Después, algo parecido a un suspiro. ¿Oíste eso?, murmuró Julián, con la voz quebrada. El golpeteo se repitió, más fuerte. Y luego, un chillido agudo, como si algo se hubiese despertado. Sentí que mi cuerpo entero se tensaba, pero mis pies, por alguna razón que aún desconozco, me llevaron hacia una de las cajas. La abrí. Adentro no había hamburguesas ni paquetes caducados. Había bolsas transparentes, empañadas, con un líquido oscuro en su interior. Algo flotaba en ellas. No era algo. Eran trozos. Trozos de carne que no parecían de vaca ni de pollo. Trozos con formas humanas. Dedos, fragmentos de mandíbulas, lo que parecían costillas partidas. Me aparté de golpe, casi vomitando, mientras Julián murmuraba entre sollozos. Esto no es posible. Y entonces, la voz volvió. No desde el intercomunicador. No desde el coche. Sino desde dentro de la cámara, profunda, vibrante, como si saliera de las paredes. Eso es lo que quiero. Dámelo. Ahora. Las luces parpadearon violentamente. Sentí un calor antinatural en medio del congelador, un calor que parecía respirar sobre mi nuca. Julián gritó y salió corriendo hacia la cocina, dejándome solo. Yo no podía moverme. El susurro continuaba, cada vez más fuerte, más exigente. Tómalos. Cocina para mí. Dámelos. En ese momento entendí que el coche, el cliente, esa presencia. No estaba esperando comida normal. Estaba esperando lo que estaba en esas cajas. Y si no lo hacía, algo mucho peor iba a salir de ahí. Mis manos, heladas y torpes, se aferraron a una de las bolsas. Y mientras lo hacía, escuché un golpe brutal en la ventanilla del autoservicio, como si alguien hubiera chocado con toda su fuerza contra el vidrio. No estaba soñando. La orden debía cumplirse. Con la bolsa en las manos, apenas podía respirar. El frío del congelador se mezclaba con un calor sofocante que venía de ninguna parte, como si alguien invisible me abrazara el cuello. La carne dentro de la bolsa se movía, o al menos eso me pareció. Un espasmo, un pequeño estremecimiento, como si no estuviera muerta del todo. El golpe en la ventanilla sonó de nuevo, esta vez tan fuerte que hizo vibrar los vidrios de todo el local. Escuché a Julián gritar desde la cocina, pero no regresó por mí. Tal vez ya había huido. Tal vez lo habían hecho callar. Con pasos tambaleantes, llevé la bolsa hasta la parrilla. El líquido oscuro goteaba en el suelo, dejando un rastro viscoso que parecía burbujear. Mis dedos temblaban al abrir la bolsa. El olor me golpeó con tanta fuerza que mis ojos lagrimearon. Un hedor a carne podrida, a hierro y a algo químico, imposible de identificar. Puse el trozo sobre la plancha caliente. El chirrido que produjo no era como el de la carne normal. Sonó como un chillido humano, ahogado, como si alguien estuviera gritando con la boca llena de humo. El olor llenó la cocina en segundos, y el aire se volvió pesado, irrespirable. Entonces escuché el motor del coche rugir en la ventanilla, como si se hubiera reactivado. Una voz profunda, casi gozosa, retumbó por todo el local. Sí. Eso es. Las luces del restaurante comenzaron a apagarse una a una. La freidora soltó burbujas negras, la máquina de refrescos escupió un líquido espeso y oscuro que goteaba como sangre. Y en la ventanilla, pude verlo finalmente. La ventana ya no estaba oscura. Había un rostro pegado al vidrio. Pero no era un rostro humano. Sus ojos eran pozos vacíos, húmedos, que parecían hundirse más allá de lo visible. La piel estaba estirada, blanquecina, con grietas que dejaban ver carne roja y brillante por debajo. Y esa sonrisa. Una mueca interminable que se extendía hasta donde ya no debía haber boca. Sirve. Ordenó la criatura. No sé cómo, pero mis manos terminaron armando una hamburguesa con ese trozo de carne. Lo puse en un pan, temblando, y caminé hasta la ventanilla. La criatura extendió una mano huesuda, cubierta de piel rasgada y uñas ennegrecidas. Tomó la hamburguesa con delicadeza, como si fuera un tesoro. La mordió.
El sonido de sus dientes triturando la carne fue insoportable. Un crujido, un desgarro, seguido de un gemido de placer tan bajo que sentí vibrar mis huesos. Con cada bocado, el restaurante entero parecía temblar, como si estuviera devorando no solo la comida, sino todo lo que lo rodeaba. Cuando terminó, me miró. Sus ojos vacíos se clavaron en los míos. «Ahora sabes lo que guardan», susurró, y su voz era más humana que antes, pero con un eco grotesco. «Ya eres parte del menú». El coche arrancó sin encender luces, desapareciendo en la carretera como si nunca hubiera estado ahí. Me desplomé en el suelo, jadeando, con la cocina en silencio absoluto. No había rastro de Julián. Solo las huellas negras, viscosas, que llevaban del congelador a la ventanilla. A la mañana siguiente, el gerente me encontró aún ahí, temblando. Cuando le conté lo ocurrido, me miró con una calma escalofriante. «Entonces ya lo viste», dijo, mientras cerraba la puerta del congelador con llave. «Te dije que algún día llegaría tu turno de servirle». Desde esa noche, cada vez que alguien me habla del turno nocturno en McDonald's, me quedo en silencio. Porque sé que tarde o temprano, el coche sin luces volverá, pidiendo esa orden imposible. Y la voz en mi cabeza me recuerda una y otra vez. «Ahora eres parte del menú».